también generan un sufrimiento psicológico y emocional. Y el sentido de la autonomía, pues tenemos que sentirnos libres, tenemos que tener capacidad de decisión y que seamos reconocidos socialmente. También son factores de riesgo, esa reactancia, esa pérdida de libertad, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en la población ucraniana, ¿verdad? En la guerra, cómo eso se convierte en un factor de riesgo porque genera también mucho sufrimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de suicidio, tenemos que entenderlo desde una dimensión psíquica como dos palabras clave: dolor, como decía al principio, en cualquiera de sus manifestaciones, dolor físico, dolor mental, social, moral, espiritual, y el impacto que tiene en el sufrimiento humano. Esa variable es clave. Y más clave se convierte o tiene más relevancia cuando se mezcla con otra variable que tiene que ver con la desesperanza. Yo también, entre comillas, he olvidado ponerlo aquí entre comillas, pero entiendo el suicidio, lo conceptualizo como una patología de la esperanza, porque la unión de este binomio sufrimiento más desesperanza correlaciona positivamente con la ideación suicida. Es decir, el ser humano anida una idea de suicidio para querer escapar, para querer acabar con ese atrapamiento, con ese sufrimiento que vivimos, y es por tanto por lo que todos los factores de riesgo y de protección que ayuden o no a estas variables, sufrimiento y desesperanza, son muy relevantes. Ahí aparece un ratón porque hay un estudio que yo también comento mucho, muy bonito, que se bautizó como el experimento de la esperanza. No se estaba estudiando nada con el suicidio, pero yo lo utilizo mucho también como material docente porque este alemán, Rudolf Biff, en los años 70, sometió a una prueba de estrés a una rata, que sabemos que son buenos, los roedores son buenos nadadores, lo metió en un cubo de agua para medir cuánto tiempo eran capaces de nadar hasta que fallecían, ¿no? Y en torno a los 20 minutos observó que la rata fallecía porque no tenía escapatoria, no tenía salida, aunque no era por cuestiones fisiológicas, porque sabemos que la rata puede nadar, pero parece que entraban con una situación de pánico y ese estrés fisiológico le hacía desfallecer. Pues al día siguiente, sometiendo una rata al mismo experimento, justo antes de ese umbral de 20 minutos, unos minutos antes, le arrojaba un corcho. Y la rata podía agarrarse a este corcho. Pues bien, esa misma rata al día siguiente, sometida al mismo experimento, sin arrojarle el corcho, fue capaz de nadar de manera ininterrumpida más de 80 horas. Y es muy interesante este experimento, que digo que se bautizó como la esperanza, porque desde el punto de vista del corcho, nos da a entender de que cualquier persona que pueda desarrollar ese sentido de esperanza y pueda pensar que va a recibir un corcho, y ahí podemos sustituir corcho con lo que comentaba, una política social, una prestación económica, tu padre, un hermano, un psicólogo, un psiquiatra, nuestra pareja, cualquier persona que pueda ser un corcho, desarrolla una capacidad de afrontamiento, yo diría que titánica, para que las personas, aun en situación de máximo sufrimiento, puedan seguir luchando, ¿no? Y eso es algo que ayuda mucho a entender la estrategia de inducir esperanza como una de las estrategias básicas en prevención del suicidio. Otro concepto muy clave es el del sentido de la vida, las razones de la vida. Ahí tenéis a Friedrich Nietzsche, que dejó una frase, ¿no? también para la historia, de aquel que puede superar, aquel que puede tener un porqué es capaz de superar cualquier cómo. Y esto del sentido de la vida lo desarrolla muy bien, como sabéis, Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda del sentido, porque a través de la logoterapia, Viktor Frankl hace una pregunta que es básica y que yo reproduzco también de manera humilde en mis consultas diariamente, que tiene que ver con una pregunta clave, y es: ¿usted por qué no se suicida? Y esta idea es muy interesante porque las razones de vida son uno de los principales factores de protección que nos ancla a la vida. Y tan importante es conocer cuál es el sentido de muerte, la lógica de la muerte, que son las razones de sufrimiento y de dolor que trae la persona, como aquellas razones que le hace anclarse a la vida y que le hace vivir, ¿no? Que entra dentro de esa lógica de la vida. Hay que potenciarlas y hay que desarrollarlas, desde luego, desde el ámbito de la terapia. El suicidio también lo podemos conceptualizar como la patología del vínculo, porque sabemos que los vínculos que son sanos, que están disponibles, que son protectores, que son estables, que nos aportan seguridad, que nos contienen, son uno también de los factores principales de protección para el suicidio. Esto explica también por qué aquellas personas que son víctimas de algún tipo de abuso, de violencia en etapas tempranas del desarrollo, en la adolescencia, o víctimas de acoso, bullying, ciberbullying, cualquier acontecimiento traumático en este aspecto, son poblaciones de riesgo para el desarrollo de la conducta suicida. Y por último, para ir terminando, el suicidio hoy en día también no solamente se debe entender o se entiende como un problema social, sino eminentemente como un problema de salud pública.
no un problema de salud mental de manera exclusiva, sino de salud pública. Y esto a tenor de las cifras que son dramáticas. Ahora aquí tenéis las cifras que proporciona el Observatorio de Suicidio basadas en el Instituto Nacional de Estadística para 2020, que era un año ya de pandemia. Hemos alcanzado el récord de cifras de suicidios desde que hay registro, desde los años 80, 3.941 personas han perdido la vida en España por suicidio. Eso puede decir poco, pero cuando se cambia la equivalencia de 11 suicidios al día de media, o lo que supone un suicidio cada 2 horas y cuarto, es cuando realmente se alcanza a tener, ¿no?, la magnitud de la mortalidad que tiene el suicidio. Pero no solamente la mortalidad, también la morbilidad. Hay 70.000 intentos de suicidio al año en España. Eso supone una urgencia psiquiátrica cada 7 minutos y medio. Hay casi 2 millones de personas que pueden estar pensando en el suicidio a lo largo de su vida, en la población también española, y podríamos también tener en cuenta datos como en los últimos 18 meses, por ejemplo, aquí en emergencias, en el 061 en Andalucía, han recibido 18.000 llamadas por amenaza suicida. Además, hay que tener en cuenta el impacto en los familiares, lo que conocemos como supervivientes, que deja también al año 80.000 personas que sufren una pérdida traumática, una pérdida violenta, y se someten a una situación de duelo muy complejo, muy duro, también con unas características muy especiales, que se convierten, como digo, también los supervivientes en población de riesgo. Sabemos los factores de riesgo, que hay relación 3-1 en suicidios consumados en hombres en relación a mujeres. Ahí tenéis un poco lo que comentaba, el problema social. Mirad, las cifras en 2000 en carreteras eran de más de 6.000, y con todas las campañas de la DGT, con todas las campañas de legislación, con la concienciación social, el uso del cinturón, las políticas en contra de la conducción bajo los efectos del alcohol, todo esto sumado va haciendo que vayan disminuyendo de manera drástica las cifras, situándose hoy por debajo de las 1.500. Abajo en la línea discontinua veis las cifras de violencia de género, que se mantienen más o menos estables, pero mirad la línea central continua del suicidio, que prácticamente se mueve una horquilla entre los 3.500 o 4.000 personas, sabiendo siempre que hay una subnotificación, una infranotificación, porque detrás de ese dato, ¿verdad?, de 3.941, veis que hay 3.605 caídas accidentales, 2.913 ahogamientos, sumersiones o sofocaciones accidentales, algunos accidentes de tráfico con vehículo de motor también accidentales, y con esto quiero decir que en muchos casos hay constancia de que hay suicidios que se encubren o se ocultan bajo otras causas. Por lo tanto, las cifras posiblemente superen con creces las 4.000. Ahí tenéis un poco la distribución por edades. Tampoco el objetivo es profundizar mucho en esto, pero sí que tengáis un poco esa conciencia de las cifras de morbimortalidad del suicidio. La prevención del suicidio, ya para terminar, es la Organización Mundial de la Salud, ya bajo este documento que era la prevención del suicidio, un imperativo global, instó a todos los gobiernos de la Organización de las Naciones Unidas a que pusieran en marcha planes nacionales de prevención del suicidio, o en su defecto políticas sociales para la prevención del suicidio, basadas fundamentalmente en esta guía, en estas 4 estrategias, ¿no? Un enfoque global y coordinado, que sea multiinstitucional, lo que vengo defendiendo en esta sesión, que haya estrategias nacionales de planes de prevención del suicidio, que en España, como sabéis, no disponemos de uno, no tenemos plan nacional de prevención del suicidio, una monitorización efectiva y la evaluación de las personas que realizan intentos de suicidio o conducta suicida, y obviamente todo esto va asociado a una financiación y a una dotación de recursos que a día de hoy, ya digo, no existen de una manera coordinada. Las principales estrategias de prevención de suicidio se dividen en tres grupos, las dividimos en 3 grupos siguiendo este modelo de la OMS. La prevención universal, que son todas aquellas estrategias que van dirigidas a la población general y que son fundamentales, pese a que se invierte muy poco. Esto creo que es una tónica habitual en la salud mental, que es invertir muy poco en la prevención y sí en la intervención. Y, por ejemplo, sabemos de manera empírica que la puesta en marcha de campañas públicas, estatales, para sensibilizar, para visibilizar, para concienciar, para luchar contra el estigma y que sirva para promover la ayuda, sobre todo si se hacen a través de las nuevas tecnologías de la información, a través de los móviles, si queremos llegar a la población joven. Sabemos que estas campañas ayudan mucho a desestigmatizar la conducta suicida y la salud mental, una información saludable de los medios de comunicación y no esas comunicaciones sensacionalistas, dramáticas que en muchos casos seguimos viendo, todo lo que tenga que ver con mejorar la accesibilidad y la atención en nuestra red de salud pública, no solamente la atención física, sino también a la atención a la salud mental, y ahí son claves la atención primaria y la salud mental, que como sabéis
son dos de las instituciones precisamente que más precarias y que más dificultades tienen actualmente. Programas para la reducción del consumo tóxico y abusivo del alcohol y de las drogas, es también una estrategia preventiva de suicidio. Introducir en las aulas, en nuestra aula, en nuestros colegios, para con nuestras personas jóvenes, educación socioemocional, las prestaciones sociales y de apoyo financiero, todo lo que tenga que ver, como digo, con mitigar el desempleo, un gran factor de riesgo social, la pobreza, reducir desigualdades, limitar el acceso y la seguridad a los métodos letales, eso es otra estrategia que tiene una eficacia y una validez empírica muy alta, y todas las estrategias que tengan que ver con promoción en salud mental. Estoy yendo rápido porque el objetivo un poco es que conozcáis básicamente de manera somera cuáles son las estrategias. Esto obviamente se podría profundizar mucho más. El segundo nivel tiene que ver con la prevención selectiva, es decir, todas aquellas estrategias que ya van dirigidas a poblaciones de riesgo, a poblaciones vulnerables, y ahí es fundamental la formación, esto lo sabe bien la familia de Psicoflix, la formación de todos los profesionales sanitarios en detección, abordaje y manejo del paciente en riesgo de suicidio, porque sabemos que esto genera una mayor detección y, por tanto, una mejor coordinación con los servicios de salud mental. Formar también a los que conocemos como los gatekeepers, a los agentes clave, son educadores, servicios sociales, fuerzas de orden público, líderes comunitarios que están en la base de la comunidad y que pueden detectar el suicidio en estas poblaciones de riesgo también, para darles esa oportunidad de pedir ayuda. La puesta en marcha del número de 3 cifras, como sabéis, el 024, que será el número, intentamos que sea lo antes posible, el número para la prevención del suicidio, un número público estatal. Mirad qué manera tan bonita, ¿no?, de atajar también esto. En Japón se puso en marcha con la pandemia un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad y pone en marcha estrategias para reducir y mitigar el aislamiento social, sobre todo en las personas mayores. Fijaros qué diferencia, ¿no? Por ejemplo, también en Gran Bretaña hay un ministro para la salud mental, la seguridad del paciente y el suicidio. Y mirad qué manera, no digo tan diferente, como los gobiernos afrontan de diferente manera. Mientras que en algunos lugares hay ministerios, aquí no tenemos ni siquiera un plan nacional y queda relegado a una estrategia dentro de la salud mental de manera general, pero en ningún caso con ese abordaje multidimensional. Mejorar también la atención sanitaria y social a las poblaciones de riesgo, y ahí estoy hablando de personas con trastorno mental grave, los enfermos crónicos, las personas dependientes, víctimas de abusos y de maltrato, personal sanitario, que es una de las profesiones de mayor riesgo, como sabemos, y habrá que incluir también una nueva población de riesgo, que son los sobrevivientes del COVID-19, sobre todo aquellos que tienen COVID persistente o que tuvieron que necesitar una atención en la UCI, ¿no? Y por último, una medida también básica es introducir protocolos o planes normalizados de trabajo o programas de detección en aquellos dispositivos donde transitan estas poblaciones de riesgo, ¿no? Personas, por ejemplo, pues que han sufrido violencia de género, otro tipo de abusos, de maltrato, en colegios, por ejemplo, también en el empleo, en los sindicatos, en las empresas, en los servicios de promoción de la salud. En cualquier lugar donde hay personas de riesgo, tener un protocolo de prevención y detección es fundamental. El último nivel ya es el de prevención indicada, que es a lo que yo me dedico mayormente, que tiene que ver ya con las estrategias dirigidas a personas que han manifestado una conducta suicida, con ideas suicidas, planes suicidas o intencionalidad suicida, ¿no? Intentos de suicidio. Todos los programas de psicoterapia específicos que vayan dirigidos a esta población, la creación de unidades en prevención, intervención y posvención de la conducta suicida dentro del Sistema Nacional de Salud, y ahí incluyo la unidad Cicerón, que es una unidad específicamente destinada a este tipo de estrategias de prevención, o mejorar la vigilancia epidemiológica, ¿no? También como otro ejemplo de prevención. Todo esto, estas tres grupos con sus subsiguientes estrategias, líneas y pasos, pues obviamente serían suficientes para reducir de una manera muy drástica las tasas de suicidio. El suicidio y la salud mental sabemos que ha tenido, como digo, una confusión en tanto en cuanto se piensa, ¿no?, como uno de los grandes mitos, que solamente se suicidan las personas que tienen trastornos mentales o trastornos psicológicos, y eso está totalmente alejado de la realidad. Para eso se han desarrollado muchas teorías explicativas dentro de la psicología de la conducta suicida, que tampoco puedo hoy detenerme mucho en esto, pero sí me gustaría que estableciéramos una diferencia entre que el suicidio sabemos que es un fenómeno prevenible, es un fenómeno evitable, pero en ningún caso aún, al menos con la tecnología que disponemos, predecible. Es decir, no podemos predecir qué persona, cómo, cuándo puede llevar a cabo un suicidio, pero tampoco esto es importante ni relevante para poner en marcha todas estas medidas de prevención que yo he comentado. Como no tenemos otro sistema, el que utilizamos actualmente
tiene que ver con la identificación de los factores de riesgo y los identificadores de los factores de protección, y ese balance entre factores de riesgo y protección son lo que arrojan una estimación del riesgo de suicidio, que puede ser bajo, puede ser medio, puede ser alto o puede ser inminente. Son muchos los factores de riesgo que se han estudiado, tanto sociodemográficos, psicológicos, individuales, interpersonales o familiares, sociales, clínicos, psiquiátricos o contextuales y situacionales, ¿no? Aquí hay algunos, tampoco me voy a detener mucho en ello porque quiero dedicar también un poco un tiempo al debate, pero bueno, sabéis que aquí tenéis el listado, lo podéis ir leyendo, la cantidad de factores de riesgo. Actualmente el de los intentos de suicidio previos es quizás el que mayor validez predictiva tiene, es decir, no hay nada que eleve más el riesgo hasta 40 veces para llevar a cabo un suicidio que haber tenido una experiencia en un intento de suicidio previo, ¿no? Historia de autolesiones, enfermedades médicas, la patología dual, cuando hay abuso de droga, de sustancias con un trastorno mental, eleva el riesgo de manera exponencial. Pero en cualquier caso, todo esto, todos los factores de riesgo nos sirve a los clínicos y a la investigación para definir poblaciones de riesgo, poblaciones vulnerables, que básicamente son estas 8. Hay más, ¿no? Pero estas son las más prevalentes. La tercera edad, las personas dependientes. No hay que olvidar que de estos 4.000 suicidios al año, más de 1.000 son de personas mayores de 70 años y que se ha incrementado en el COVID un 20% el suicidio en la tercera edad, que es verdaderamente la población de riesgo. El otro grupo de riesgo etario son los adolescentes frágiles, los adolescentes vulnerables, que también son muy dependientes, ¿no? de esa identidad que están viviendo, de esa interseccionalidad, de cambios vitales que están sufriendo, y aquellos que precisamente presentan cuadros afectivos, depresión, consumo de drogas, víctimas de abuso, de maltrato, estos factores de riesgo que comentaba, pues en los adolescentes se hace, digamos, mucho más visible, ¿no? Con las autolesiones, conductas suicidas, etc. Personas con un trastorno mental grave o con patologías físicas, y no digo la comparabilidad entre ambas. Todas las personas que sean víctimas de maltrato, de abusos y de traumas también son poblaciones de riesgo. Los supervivientes, que lo he comentado, las minorías en exclusión social, la población reclusa, los migrantes, los refugiados, hablando ahora también de Ucrania, y los sanitarios sobrevivientes COVID. Y por último, el suicidio también tiene una dimensión mediática, como los medios de comunicación y las redes sociales están influyendo en el suicidio en nuestra vida contemporánea. Esto también da para una sesión completa de cómo poder hacer salir a los medios de comunicación de ese silencio mediático que han tenido tradicionalmente por ese miedo al contagio, ese miedo a la imitación, a lo que se conoce como efecto Werther, ¿vale? Para pasar a otro efecto que conocemos como efecto Papageno, que es precisamente que una comunicación responsable, una comunicación basada en las medidas o siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a comunicación responsable en los medios de comunicación, puede reducir y pueden convertirse en agentes activos de prevención de suicidio. Por lo tanto, creo que un papel muy relevante van a tener las redes sociales para la prevención del suicidio.